y sobre todo a todos los que estáis aquí por vuestro interés. Bueno, pues vamos a empezar con este hombre de Federico. Como bien decía Lola y anunciaba, esto es un proyecto un poco más ambicioso. Es una trilogía que vamos a hacer en honor a la memoria de Federico, y en este caso ahora, el miércoles pasado salió Los hombres de Federico, el año pasado salió Las mujeres, y bueno, el objetivo es, quienes ya me conocéis sabéis de qué pata cogeo, ¿no? De cuál es mi especialidad periodística. El caso es que creo que Lorca era la excusa perfecta para reflexionar sobre muchos temas de actualidad, porque si algo mantiene vivo a Lorca es siempre que trató temas marcados por la profunda humanidad, ¿no? Y al final todo lo que son las preguntas existencialistas que se hacía Lorca, a día de hoy, a nuestro pesar, muchas de ellas siguen produciéndose. Y Federico, la obra de Federico... No se oye nada aquí. Un poquito más el volumen, parece que está muy bajo. ¿Aquí? Vale. Y la obra de Federico, si algo tiene de protagonismo, sin lugar a dudas, son las mujeres. Dedicó en todas sus obras como protagonista principal a ellas. El motivo, bueno, puede haber muchos, yo siempre marco dos. El primero, obviamente, es que se crió rodeado de mujeres. Eso no significa que se educara en un matriarcado, por favor, eliminemos esa palabra de las crónicas. Pero sí que es cierto que se rodeó de mujeres, no solamente de su hermana, no solamente también todo el gusto por la poesía que le transmitió su madre, sino también sus primas, su prima Clotilde, que tendría un impacto tremendo también en su obra. Y por otro lado, Federico, aunque mucha gente obviamente le llama un señorito, ¿no? Porque su padre tenía tierras, él, en lugar de ponerse por encima de los trabajadores de su padre que trabajaban en aquellas tierras de Granada, en las plantaciones de tabaco, Federico empatizaba con aquellos jornaleros y con sus familias. Y de hecho, él como un niño pequeño, ya sabéis que los niños pues no tienen prejuicios, eso lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida, Federico entabló incluso amistad con hijos de esos jornaleros y también con hijas. Incluso recuerda en Granada, en el pueblo de Fuente Vaqueros, una familia, él lo detallan también sus biografías, una familia en la que él era muy amigo de una de esas pequeñas, y durante días faltaba al colegio porque la familia solamente tenía una ropa, y cuando la lavaban se quedaban encerrados en casa desnudos hasta que el sol secaba esa ropa. Federico fue aprendiendo de todo ese tipo de circunstancias. Federico fue aprendiendo de la tierra, del campo, de los insectos, de las plantas, y todo ese fondo común, eso al final marcó profundamente su obra. Lo podéis ver en Yerma, lo podéis ver en Bodas de Sangre, lo podéis también ver el retrato de la sociedad granadina, que era también muy crítico con la burguesía granadina, y de ahí también, ¿no?, lamentablemente el final que tuvo. En obras como Doña Rosita, que es la gran protagonista también del arranque de Las mujeres de Federico. Y como decía, era el momento ideal, yo creo, ya dado que a veces nos creemos, ¿no?, que en temas de derechos y de igualdad estamos muy avanzados, no solamente hacer un homenaje a Federico para que no se olvide su memoria, sino también para hacer una revisión de la historia de las mujeres a través de sus protagonistas. Y al final, yo creo que quienes habéis leído, que me consta, Las mujeres de Federico, sabéis que al final es un libro que trata sobre algo que todavía sigue vigente a día de hoy, que es el silencio y la culpa. Cualquier víctima, lo hemos visto en La víctima de la manada, lo hemos visto con el caso Rocío Carrasco, cómo las mujeres que guardan silencio al final siempre son revictimizadas, siempre son juzgadas, y cómo después, a pesar de hablar, la sociedad sigue juzgándolas e intenta seguir cargando con culpa de ellas. Y si en el primer libro el foco estaba en las mujeres, en este segundo he querido dárselo a los hombres, porque aunque ellas siguen siendo gran parte de las protagonistas del libro, más o menos hasta la mitad de la obra, los hombres parecen como que están a la sombra en la obra de Federico, ¿no? Pepe el Romano, el primo de Doña Rosita, algunos son incluso hombres ausentes, ¿no? Pero sin embargo siempre están constantemente. Fijaros, Pepe el Romano ni siquiera tiene una palabra, ¿no?, en toda la obra de Bernarda Alba, pero su presencia es rotunda, y al final esos hombres, aunque sean invisibles o estén en la sombra, condicionan y son el origen del drama y de las tragedias de las mujeres de Federico García Lorca. Así que había también que reflexionar sobre ellos, había que hacer que esos hombres vinieran, se encontraran con esas mujeres, y ellas, ya que en el libro anterior han hecho un ejercicio de hablar entre ellas, de puesta en común de sus experiencias, y que habían llegado a la conclusión de que si a todas les había ocurrido algo parecido, era por su condición de mujeres, estos hombres
tenían también que cerrar cuentas con ellas, del daño que le habían hecho, pero también cuentas con ellos mismos, provocarles una reflexión de sus historias, reflexionar sobre la sociedad en la que se criaron, en la educación que recibieron, y de todo eso también va este libro. Por lo tanto, yo creo que hay como 4 lecturas. Hay una lectura sobre los derechos de las mujeres, otra sobre la reflexión de los hombres, otra sobre la memoria de Federico, y por último, si me gustaría, ya lo avanzo aquí como un poco en general, que fuerais conscientes cuando os metáis en esas páginas de que hay una lectura doble, aparte de la historia que se cuenta a los hombres de Federico, que mientras que el primero era un libro de luz y de sororidad y de encuentro, esto es un libro de violencia. Yo creo que es una de las cosas que cuando hemos ido a los encuentros con los lectores, con las lectoras, en el primer libro era como, yo digo, happy flower, ¿no? Hemos descubierto feminismo, no hemos descubierto otros, estamos todos muy contentos, muy felices. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que al final, cuando en el día a día, a pesar de que encontremos ese espacio que parece de seguridad entre nosotras, nos tenemos que seguir enfrentando al machismo en cada uno de nuestros actos. Y entonces la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y de eso va a ir este libro. Y como decía, hay una cuarta parte en esa memoria, Federico, que quiero que me gustaría que la pusierais en valor. Y es que yo, que fui una niña de 14 años en el Instituto Literal, en la escuela pública, que fue la que me abrió los ojos, y en esa clase de instituto que yo tuve con Juan Ibel y que me descubrió la casa de Bernarda Alba, yo me sentí atrapada desde entonces y ya para siempre por la obra de Federico, pero sobre todo por su simbología y por el universo lorquiano. Y cuando abráis la página de ese libro, daréis cuenta en la página 1 y 2 que encontraréis de 5 a 7 símbolos nada más arrancar el libro. No será casualidad que esto empiece con una gota de sangre, igual que no es casualidad que la portada del libro sea roja en honor a bodas de sangre. No va a ser casualidad que todo suceda entre las 2 y las 3, es decir, quien realmente ama la obra de Federico y la ha leído y conoce la simbología lorquiana, creo que se va a encontrar aquí, en estas páginas, yo creo, por lo menos yo de la forma más humilde que he podido hacerlo, el mayor homenaje a ese universo lorquiano para que no se pierda y que a día de hoy todavía lo pongamos en valor y lo podamos interpretar. Y bueno, yo después de enrollarme, ahora le paso el turno a Vanessa Borrell, que es de Siria, que es la ilustradora, para que cuente un poco cómo enfoca la construcción de los personajes de las mujeres, pero también de los hombres, que era más complicado, porque claro, de las mujeres tenemos referencia, pero los hombres, excepto lo que hay en teatro, lo que hay en películas, la obra de Federico, algunas ni siquiera se mostraban, ¿no? Y había que crearlo desde cero. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos, qué maravilla. Yo voy a ser mucho más breve que Ana. Yo se los voy a decir que cuando me llegó el proyecto fue un caramelito, fue súper bonito el coger a estas mujeres de Federico García Lorca desde la mirada de Ana, desde la perspectiva de género. Lorca, como dice Ana, siempre va a estar del lado de los que nada tienen y decía que hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Y esto hace también con estas mujeres, ¿no? Federico les da voz a aquellos que están silenciados, da voz a los jornaleros, a los negros, a los gitanos, y se pone y se fija en las mujeres. Él está rodeado de mujeres, él ve lo que sufren, él ve los silencios que están callando. Entonces, para mí, pues, es un placer, me lo acerco, no se me oye, me da un poco de vértigo cuando empiezo a ilustrar a estas mujeres que son tan emblemáticas de su obra, tan maravillosas, pero luego Federico nos deja muchas notas, tiene mucho material gráfico, él dibuja porque además de un maravilloso músico, Federico es un gran dibujante. Él mismo va a dibujar los figurines de teatro, como los de la zapatera, lleva unas rosas en el pelo, nos dice cómo van vestidas. Luego encarga también sus obras a artistas tan contemporáneos, amigos como Salvador Dalí, que